Llegó el momento de abrir nuestro libro santo, de ser nutridos por la palabra de nuestro Dios. Y para esto vamos a ir al libro del profeta Daniel, en el capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Comienza diciendo el profeta inspirado por Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel. En hebreo, Micael. En español lo han traducido como Miguel. En aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este pasaje del apóstol San Juan, del profeta Daniel, tiene su contraparte en el Nuevo Testamento, en las palabras del Señor Jesucristo que hemos estudiado esta semana, donde Él dice: porque habrá entonces gran angustia, gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. El profeta Daniel dice tiempo de angustia cual nunca hubo. Jesús dice gran tribulación como jamás ha habido. Pero las buenas noticias que nos da el profeta Daniel es que en ese tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Sí, vienen tiempos difíciles, se avecinan tiempos terribles, pero las buenas noticias son que junto con esos tiempos terribles viene la liberación. Y todo el capítulo 12 del libro del profeta Daniel tiene que ver con ese tiempo de angustia y con la gran liberación que vendrá. Y por supuesto, al estilo hebreo, el profeta Daniel va inmediatamente a presentar el clímax de esa liberación y luego entonces va a explicar cómo se va a dar ese tiempo de angustia. Pero el versículo 2 nos habla directamente de esa liberación que vendrá al final del tiempo de angustia. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nuestra lectura bíblica de hoy, de Mateo 24, habla que nosotros creemos en la resurrección de los muertos, tanto justos como injustos. Pero esta resurrección que está mencionando el profeta Daniel no es la resurrección general de todos los muertos. Eso lo vimos esta semana cuando leímos allá en San Juan, en el capítulo 5, que Jesús decía: he aquí que viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Eso está en San Juan, capítulo 5 y versículo 28. No pierdan el capítulo 12 de Daniel, porque ahora regresamos a estudiar, a continuar leyéndolo, pero vamos a comparar esto de esta resurrección que se menciona en Daniel 12:2. Noten que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y efectivamente, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. A diferencia de esta resurrección que va a ser en el tiempo de angustia, cuando venga la liberación del pueblo de Dios, la otra resurrección general de todos los muertos
va a ser en la venida del Señor. Y esto está justamente en San Juan, en el capítulo 5, nos dice en el versículo 28, San Juan 5, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Noten que aquí la declaración de Cristo es, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esta es una resurrección general, total, de todos. Y el versículo 29 explica que unos han de resucitar, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, para vida eterna. Pero los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? De condenación, sí. Todos los muertos, buenos y malos, van a resucitar. Unos para vida eterna en la venida del Señor y otros, los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación para ser echados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso está explicado en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, que al final del milenio, esos 1000 años en que se ha de hacer el juicio de los impíos, dice el versículo 11, vi un gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró ya para ellos. Y vi, dice Juan, a los muertos. Pero ya no están muertos, ahora los vio de pie, grandes y pequeños de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13, y el mar devolvió o entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el versículo 14 declara el fin de los impíos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la resurrección de todos los muertos, desde el principio del mundo hasta el fin. Vi a todos los muertos en pie delante de Dios y fueron juzgados. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la gran resurrección. Pero en este tiempo de angustia que habla el profeta Daniel, va a haber otra resurrección. Esa resurrección no es total. Por eso le llamamos parcial. ¿Ok? Ya leímos que todos los muertos oirán su voz. Y unos saldrán a resurrección de vida en la venida del Señor y otros a condenación cuando sean juzgados y echados al lago de fuego al final del milenio. Pero esta resurrección de Daniel 12 no es esa resurrección general de buenos y malos. Es una resurrección especial. Le podemos llamar parcial porque no van a ser todos los que van a resucitar. Muchos no es lo mismo que todos. Volvamos a Daniel capítulo 12. Dice el versículo 2.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En esta resurrección van a resucitar dos grupos de personas, unos para vida eterna, pero los otros para vergüenza y para confusión. ¿Quiénes son los que van a resucitar? ¿Cuándo van a resucitar? ¿Por qué van a resucitar? Según este pasaje, todo el capítulo 12 viene hablando de ese tiempo de angustia. Ya leímos el versículo 1, que habrá angustia cual nunca ha habido, pero ese mismo versículo 1 trae la buena nueva, la esperanza. Dice, y en ese tiempo, noten que ahí nos dice cuándo. Versículo 1. En aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que es de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, ahí está el adverbio de tiempo, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Así que esta resurrección sucede en aquel tiempo de angustia. Sigamos ahora leyendo el capítulo 12 para que entendamos un poco más de ese periodo terrible, esos tiempos de angustia, de tribulación que vienen sobre todo el planeta Tierra. En el versículo 3, el profeta añade, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, versículo 4, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Según la orden del Todopoderoso, lo que Daniel escribió era para el tiempo del fin. Y estas palabras estaban cerradas. Es lo contrario a abierto. Algo abierto usted lo puede ver, algo que está cerrado usted no lo puede ver. Y selladas hasta el tiempo del fin. En otras palabras, esta porción del libro de Daniel, que estaba cerrada y sellada, no se iba a entender sino hasta que llegara ese tiempo del fin. Cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, y la ciencia se aumentará. Versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí que otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Si ustedes notan, esta visión ya viene en desarrollo, porque dice, yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie. O sea, él ya había visto antes a otras personas que estaban en pie junto al río. Realmente esta visión es una de las visiones más impresionantes, más comprensivas, más completas, posiblemente la visión más larga y con más detalles que se encuentra en toda la Biblia sobre la historia futura de la humanidad. Dios se la reveló a Daniel en su época, o sea, 600 años antes del nacimiento de Cristo. Y claro, no vamos a estudiar esta profecía hoy, pero esta profecía trae tantos detalles y nosotros los podemos corroborar en la historia. Uno por uno, todos esos detalles de profecía que Dios le reveló a Daniel
se cumplieron en la historia. Hay una progresión en la historia. Las cosas que suceden no suceden al azar. No pasan por casualidad. A veces pensamos, bueno, todo lo que ha sucedido en la historia es la lucha entre los grandes poderes de este mundo, entre los dictadores, entre los gobiernos. Todo eso pues son las cosas que el ser humano ha hecho en este mundo, pero no. Es cierto que el ser humano ocupa un papel preponderante en esta historia, pero las cosas no suceden porque sí. Ya Dios, en su presciencia quiere decir que Él lo sabía de antemano, anunció todo lo que iba a suceder. Y la última profecía del libro de Daniel trae todos esos detalles. Quizás para beneficio de aquellos que no están familiarizados con el libro del profeta Daniel, hay 2 libros en la Biblia que son muy, pero muy importantes en profecía. Toda la Biblia es importante porque es palabra de Dios, pero proféticamente hablando, hay 2 libros que son muy importantes. Uno es el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento y el otro es el profeta Juan en el Nuevo Testamento, y le conocemos a ese libro como el Apocalipsis de San Juan o la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, la mensajera del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días dice lo siguiente con respecto a estos 2 libros. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Esto está en la página 15 del libro Eventos de los Últimos Días. Especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. Así que, ¿qué libros tenemos que estar estudiando como nunca antes? Daniel y ¿qué? Y Apocalipsis. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. ¡Wow! Y ya lo leímos, Dios se lo dijo a Daniel. Cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto era especialmente para los postreros días, esta información. Entonces, para aquellos que no están muy familiarizados con el libro de Daniel, debo decirles que el libro de Daniel contiene solamente 12 capítulos. El apóstol Juan en el Apocalipsis hace referencia al libro de Daniel en el capítulo 10 y le llama el librito que fue abierto, que estaba cerrado y fue abierto. Y le llama librito porque cuando los libros de la Biblia se escribieron no estaban todos impresos así en un solo libro como nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad? Cada libro era un rollo. En aquella época no se había inventado todavía la imprenta. No se escribía con letras pequeñitas, se escribía a mano. Y no se escribía sobre papel. El papel vino a ser inventado siglos más tarde en Egipto. Y se llamaba primero papiro, y no era papel delgadito como el de nuestra Biblia. Era un papel más grueso, se llamaba papiro. Pero cuando los libros del Antiguo Testamento se escribieron en rollos. Y esos rollos eran de cueros de animales, imagínense. De los cueros de animales se los curtía, se los trabajaba hasta que el cuero estuviera blando, moldeable, y entonces se cosía los cueros haciendo una gran franja larga, y esa franja se enrollaba. Se iba escribiendo y lo que ya se escribía se enrollaba y así se seguía escribiendo hasta completar el rollo. Y cada libro de la Biblia era un rollo distinto. No como nosotros que los tenemos todos juntos en un libro. Y cada libro de la Biblia se guardaba, se protegía para las generaciones futuras
en el lugar santísimo del santuario terrenal. Si ustedes recuerdan, cuando Dios le dio a Moisés las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, como leímos nosotros anoche, esas tablas de piedra Dios le dio instrucciones a Moisés que las guardara dentro del arca del pacto. El arca del pacto era una urna de madera de acacia toda recubierta de oro, que tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Y arriba de esa tapa había 2 querubines también de oro, y en medio de esos 2 querubines se presentaba lo que hablamos anoche, la gloria de Jehová, la Shekinah, la presencia de Dios. Debajo de la presencia de Dios, en medio de los 2 querubines, estaba el propiciatorio, la tapa del arca, y dentro del arca los 10 mandamientos. Pero al lado del arca se guardaban los libros que fueron escritos por los profetas. Les leo un versículo. Deuteronomio, para que corroboremos esto. En el libro de Deuteronomio, es el 5º libro de la Biblia, en el capítulo 31, dice en el versículo 24: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. El libro que escribió Moisés tenía que ser guardado al lado del arca del pacto. Lo que Dios escribió con su dedo, los 10 mandamientos, en tablas de piedra, se guardaba dentro de la urna que se llamaba el arca del testimonio o el arca del pacto. Pero lo que los profetas escribían por inspiración de Dios, se guardaban en el lugar santísimo del tabernáculo, al lado del arca del pacto. Y cada nuevo profeta que venía y escribía un libro, cuando se corroboraba que ese libro era realmente por inspiración de Dios, se aplicaban las pruebas para probar si era profeta de Dios o no. Pero una vez que se aceptaba ese libro como inspirado por Dios, se guardaba dentro del lugar santísimo, al lado del pacto, y ahí estaban los rollos en el lugar santísimo, uno al lado del otro. Pero de todos los rollos, el más chiquito era el libro de Daniel. Era el más cortito. Algunos otros rollos eran grandísimos, que se necesitaba 2 personas para moverlo. Por ejemplo, el rollo del profeta Isaías, escrito sobre cuero, que en nuestra Biblia tiene 66 capítulos, o el rollo del profeta Jeremías, que tiene 52 capítulos, o el rollo del profeta Ezequiel, que tiene 48 capítulos, eran magnos rollos. Los profetas menores, que eran 12, se habían escrito en un solo rollo, aunque los profetas lo fueron escribiendo uno por uno, pero se compilaron esos 12 libros de los profetas menores, se les llama, porque son menores en tamaño los libros, y se hizo un solo libro que contenía los 12 profetas menores. A ver, les explico. El Antiguo Testamento está dividido en, primero, los libros de Moisés, que son 5 y se llama la ley, la Torá. Esos 5 libros son la Torá. Luego vienen los Ketubim en hebreo. Ketubim quiere decir los escritos, y ahí están todos los escritos históricos, como por ejemplo Josué,
Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Todos esos se llaman los escritos. Son históricos y poéticos. Pero luego vienen los profetas mayores, que son 4. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Se les llama los profetas mayores. Y luego vienen los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12. Y esos se guardaban en un solo rollo. Entonces, de todos los demás rollos que había en el lugar santísimo, el más pequeñito en volumen era el libro del profeta Daniel, que aunque por su importancia estaba considerado uno de los profetas mayores, sin embargo, en volumen era un librito pequeño. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 10, encontramos la orden en la profecía. Apocalipsis capítulo 10, dice el versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Lo mismo que se le había dicho a Daniel, sella esta parte del libro y ciérralo. El librito abierto que estaba en las manos de este ángel poderoso era el librito de Daniel, que en el tiempo del fin iba a ser abierto. Por supuesto, el capítulo 12 de Apocalipsis es una visión para el tiempo del fin. No vamos a entrar a explicar esto hoy. Solo les estoy dando un poquito de historia para que entendamos la importancia del libro de Daniel. Ahora, el libro de Daniel, que aunque es pequeño, tiene 12 capítulos, tiene 4 visiones proféticas. 4 visiones proféticas. Son profecía que nos llevan, en la mayoría de esas visiones, desde la época de Daniel hasta el fin del mundo. Se desarrolla la historia de la humanidad en profecía. La primera visión es muy conocida y es el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de la gran imagen de cabeza de oro, brazo y pechos de plata, vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Esa visión de Daniel 2 está en el capítulo 2 y la explicación que le dio Daniel al rey Nabucodonosor es la primera cadena profética, la primera visión profética que nos lleva desde Babilonia, la cabeza de oro, hasta la piedra, que es la venida de Cristo, que hiere la imagen y destruye toda la imagen, pasando por todos los grandes imperios mundiales. La primera visión. La segunda visión se encuentra en el capítulo 7 y es una visión también muy similar a la del capítulo 2 de la imagen, solo que aquí Dios escoge 4 animales para representar los 4 imperios mundiales que vendrían. El león, el oso, el leopardo con 4 cabezas y la bestia espantosa que tenía 10 cuernos. Y luego el surgimiento del cuerno pequeño. Eso está en el capítulo 7. Y esa profecía nuevamente nos lleva desde el león, que es Babilonia,
hasta el cuerno pequeño que es el papado, y finalmente la escena del juicio, Daniel 7, donde el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es toda la historia de la humanidad hasta el juicio final. El capítulo 8 es la tercera línea profética, y les dije que son solo 4. La tercera línea profética de Daniel nos lleva también desde la época de Daniel hasta el fin del tiempo. Y Dios escoge allí utilizar símbolos de animales que son del ganado, no de bestias, como está en el capítulo 7, león, oso, leopardo. No, en el capítulo 8 son animales que son animales del ganado. Y fíjense que son un macho cabrío, un carnero. Son animales que se usan en el santuario. Y justamente Dios escoge esos animales porque el mensaje tiene que ver con el santuario. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Entonces, esa es la otra línea profética que trae una profecía de tiempo exacto, la purificación del santuario, hasta 2300 tardes y mañanas, 2300 días, que en profecía son ¿qué? Años, hasta la purificación del santuario. Y de esa gran profecía se nos explica en parte esa profecía en el capítulo 9, las 70 semanas que estaban determinadas sobre la nación judía y que van a culminar con la venida del Mesías, la muerte del Mesías y finalmente con la destrucción de Jerusalén y del templo. Eso es parte de la gran profecía o de la tercera cadena profética y esa la estudiamos justamente antenoche, ¿verdad? Las 70 semanas. Ok. Ya les cubrí las 3 cadenas proféticas primeras. La cuarta va desde el capítulo 10, el 11 y el 12. Son 3 capítulos y es la última profecía de Daniel. Volvamos ahora al libro de Daniel y ahora que ya entendemos cómo es la estructura del libro de Daniel. ¿Por qué Daniel dice, y yo vi a otros 2 que estaban a la orilla del río? Porque la profecía comenzó desde el capítulo 10. Y si leemos en el capítulo 10, dice el versículo 4, estaba yo el día 24 del mes primero a la orilla del gran río Gidequel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y luego viene a describir a ese varón que él vio, y noten que dice que este varón que estaba vestido de lino, esa es su característica, vestido de lino, y tenía un cinturón de oro. Su cuerpo, versículo 6, era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Versículo 7, yo solo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Los otros que estaban con Daniel junto al río se escaparon y no vieron la visión porque les dio miedo. Versículo 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y él vio un varón vestido de lino, recuerden ese dato. Luego él perdió la fuerza, se desmayó. Eso está en el versículo 8. Y en el versículo 9 dice que él cayó al suelo en profundo sueño, pero en el versículo 10 dice, y aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Okay. Este otro que viene no es el mismo varón que él vio vestido de lino. Este es otro que cuando él cae al suelo es sido enviado y lo toca y lo fortalece para que Daniel pueda levantarse.
Dice, y mientras esto hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Micael, ahí está Micael otra vez mencionado, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido, versículo 14, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Aquí no se menciona el nombre de ese ángel que le vino a hablar a Daniel, pero primero él vio la visión del varón vestido de lino. Ese es Cristo, por cierto. Su descripción es exactamente igual que como aparece en Apocalipsis 1. El varón vestido de lino, con el rostro como el relámpago, los pies de bronce bruñido, etcétera, etcétera. Y ceñido en su pecho con un cinto de oro. A quien él vio en visión fue a Cristo. Pero luego un ángel vino a fortalecerlo y le dijo, mira, tengo 21 días de estar peleando con el rey de Medo-Persia. ¿Saben por qué? Porque Dios tenía planes y los hombres a veces se oponen a los planes de Dios. Y el ángel de Dios vino para trabajar en el corazón del rey de Persia para que se cumpliesen los propósitos de Dios. Pero dice, por eso me he demorado. Y Daniel estaba en ayuno por 21 días. Eso está en el versículo 3. Pero esos 21 días, dice, desde el momento en que tú humillaste tu corazón y comenzaste a orar, yo fui enviado, pero me detuvo el rey de Persia. Y 21 días estuvo allá luchando para lograr que los propósitos de Dios se cumplieran. Pero ahora que logró los propósitos, ahora viene a Daniel a explicarle y a darle el entendimiento que Daniel quería saber. Mientras estaba hablando este ángel con Daniel, dice el versículo 15, mientras me decía estas palabras, yo estaba con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno, versículo 16, con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí. Este es otro. ¿Ok? Él estaba hablando con el ángel, pero ahora uno a semejanza de hijo del hombre tocó sus labios. Ese sí es Cristo. Y abrí mi boca y hablé y le dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Como Jesús habla, ¿verdad? La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Aquí hay un diálogo entre tres personas. Está Daniel, está el ángel que vino y está también Jesucristo. Pero al final de este diálogo le toca al ángel explicarle a Daniel la visión. Dice el versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Aquí está la historia. Y el ángel está diciendo, yo estoy encargado de hacer que lo que Dios ha revelado se cumpla. Primero tuve que pelear con el rey de Medo-Persia. Y luego tengo que regresar
para que se cumpla todo. Y luego viene el rey de Grecia y también tengo que estar allí presente para estar seguro que todo salga según el plan de Dios. El príncipe de Grecia vendrá. Pero yo, versículo 21, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Micael, vuestro príncipe. Micael o Miguel es uno de los nombres sublimes de Jesucristo. El varón parecido a un hijo de hombre. El nombre Micael en hebreo, que lo traducen al español como Miguel, hay mucha gente que se llama Miguel, pero la mayoría de la gente no sabe el origen de ese nombre. En la Biblia se le llama a Miguel, o en hebreo Micael, el arcángel. Michael, en inglés Michael, en español Miguel y en hebreo Micael. Michael the Archangel. Eso está en Apocalipsis 12:7, Miguel el arcángel. O también en Judas, capítulo, Judas solo un capítulo tiene, en el versículo 9. En Judas 9 está mencionado Micael, el arcángel Micael. La palabra arcángel no es una categoría de ángeles. Por cierto, la doctrina popular dice que hay muchos arcángeles. 4 que son los principales. Eso dice la doctrina católica, pero eso no está basado en la palabra de Dios. Dicen que uno es el arcángel Gabriel, otro el arcángel Miguel o Micael, otro el arcángel Ariel y otro el arcángel Rafael. Esa es la doctrina católica. 4 arcángeles. En la Biblia no se mencionan 4 arcángeles, solamente se menciona al arcángel Miguel. Y me estoy deteniendo en eso porque en el capítulo 12 dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Él es el que se va a levantar a defender al pueblo del Señor. No es un ángel, es el arcángel Miguel. ¿Y quién es el arcángel Miguel? Detengámonos por un momentito. Ahora regresamos a Daniel, pero vamos por un momentito. Ya les dije que ese nombre está mencionado en varios lugares en la Biblia. Uno de ellos es Apocalipsis 12:7. Y Apocalipsis 12:7 dice así: entonces después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Una guerra, una batalla en el cielo entre Michael y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Aquí está la lucha que comenzó en el cielo, entre Miguel y los ángeles que le eran fieles a él, y el dragón, Satanás, Lucifer y los ángeles que se le allegaron a él. ¿Okay? Otra vez está mencionado el nombre Miguel en el libro de Judas, les dije. En Judas, en el versículo 9, y aquí sí se le llama arcángel Miguel. Dice el versículo 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, peleaba con el diablo. Fíjense, aquí se le llama arcángel Miguel, peleando con el diablo. El nombre Miguel en hebreo, Micael, quiere decir literalmente, Mig en hebreo es quién, mi. ¿Quién? Micael. Él en hebreo quiere decir Dios, él. Micael quiere decir quién como Dios. Mi, quién. Ka, como el Dios. ¿Quién como Dios? ¿Quién es como Dios?
Es un nombre sublime de Cristo. Ahora, por favor, no me malentiendan. No vayan a decir que el pastor Gambetta dice que Cristo es un ángel creado. Yo no dije eso. Yo dije que Cristo es el arcángel Miguel, pero no dije que Cristo es un ángel creado. Yo creo que Jesucristo es el Dios eterno, uno con el Padre desde toda la eternidad, quien es igual a Dios. Él es eterno. El título arcángel literalmente significa, y ese título viene del griego, y quiere decir literalmente jefe supremo de los ángeles del cielo. Eso es lo que quiere decir arcángel. Jefe supremo, arcángel, el soberano de los ángeles, el comandante en jefe de las huestes angélicas. Ese es el arcángel. Así que yo no dije que Cristo es un ángel, dije que Él es el comandante de las huestes angélicas. El jefe de todos los ángeles en el cielo. Ahora, ¿cómo yo sé que es Cristo el arcángel Miguel? Primero porque el nombre quiere decir Micael, pero en segundo lugar porque la Biblia lo dice. Vamos a buscarlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y no tenemos tiempo de ver todos los pasajes que hablan de Micael o de Miguel, pero con estos son suficientes para dejar bien claro quién es Miguel, quién es Micael el arcángel, como le llama Judas 9. Dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Y ahora el versículo 16. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El mismo Señor es el que viene con la voz del arcángel. Así que ahí no hay duda alguna quién es el arcángel. Es el mismo Señor. Entonces, habiendo dejado en claro quién es el arcángel, volvamos ahora al libro de Daniel, porque vamos a estudiar hoy el capítulo 12 del libro de Daniel. Estábamos al final del capítulo 10. El versículo 21, el último versículo. Ya leímos prácticamente todo el capítulo 10. Y dice en el versículo 21 que le dice el ángel que está hablando con Daniel. De él no se nos da el nombre, pero la mayoría de los estudiantes de la Biblia coinciden en que es el ángel Gabriel el que hablaba con Daniel. Porque sí se lo menciona por nombre en otros capítulos del libro de Daniel. Por ejemplo, en el capítulo 9 y en el versículo 21 dice, aún estaba hablando yo en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Ok, aquí se lo menciona a Gabriel por nombre y dice que lo había visto al principio de la visión. Nuevamente en el capítulo 8 y en el versículo 16 dice, y oí una voz de hombre de entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Así que nuevamente el que fue enviado para explicarle a Daniel la visión es el ángel Gabriel. Y el que tiene la voz como de hombre es Jesucristo, ¿ok? El Hijo del Hombre. Así que Jesucristo mandó al ángel Gabriel en el capítulo 8. Jesucristo mandó al ángel Gabriel a explicarle la visión en el capítulo 9. Por eso la mayoría de la gente piensa que aunque no se da el nombre de ese ángel que habló con Daniel en el capítulo 10, es el mismo ángel Gabriel por deducción, ¿verdad? Puede ser algún otro ángel,
No recuerdo si la mensajera del Señor dice que es Gabriel. Creo que ella menciona que fue el mismo ángel que regresó. ¿Ok? Entonces, el ángel Gabriel le dice a Daniel, versículo 21 del capítulo 10. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, contra los reyes que están surgiendo, sino Micael, vuestro príncipe. A Miguel se le llama el príncipe del pueblo de Dios, o el gran príncipe, o el principal príncipe, como leímos hace un momento al principio del capítulo. Y entonces comienza a explicarle la visión que va a ocupar todo el capítulo 11. Comienza diciendo: y yo mismo en el año primero, esto es el ángel que habla con él, de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahí le está diciendo a qué fue con el rey de los persas. Fui a animar a Darío, el rey de los persas, y a fortalecerlo para que cumpliese los propósitos de Dios en la profecía, para que la profecía saliera tal cual como Dios la había señalado que iba a suceder. En otras palabras, ¿quién rige los destinos de este mundo? Dios. ¿Quién pone reyes y quita reyes? Dios. Y si Dios mueve el corazón de los reyes, de las grandes naciones, ¿qué no puede también mover tu corazón? ¿Le permitirás? ¿Por qué somos tan duros a veces? ¿Por qué no queremos que Dios guíe nuestra vida? Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Si Dios rige las naciones, y hasta en los reyes paganos, los reyes poderosos, Dios guía esos corazones para que hagan su voluntad. ¿Por qué entonces nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios? Saben, a veces Dios nos llama, nos invita. ¿Ustedes saben qué privilegio es que el Dios del cielo te invite a ser parte de su pueblo en esta tierra? Hay millones de personas, pero que Él te escoja a ti para ser un hijo suyo. Y a veces nos resistimos, endurecemos nuestro corazón. Y yo creo que el ángel diría: este está más duro que Darío y que el rey de los griegos. Trato de influenciarlo, trato de animarlo, trato de fortalecerlo, pero no quiere. Hay muchas personas, aún aquí, sentadas aquí, que tienen tiempo de estar escuchando el mensaje de Dios. Aún algunos tienen tiempo de estar viniendo a esta iglesia, pero no han humillado su corazón delante de Dios para hacer la voluntad de Dios. Pensamos que nuestra manera es mejor, que todavía no llegó el tiempo, que más adelante, que ya me voy a entregar al Señor cuando esté listo. Es que tengo algunas cositas que arreglar. Y cuando yo arregle mis problemas, entonces me voy a entregar al Señor. ¿Qué no sabes tú que no es cuando yo quiero, sino cuando Dios lo determina? Cristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Tú no puedes arrepentirte cuando tú quieras arrepentirte? La gente dice: no, yo sé que estoy mal, sí, yo sé que no estoy bien, estoy viviendo en unión libre y yo sé que la voluntad de Dios es que me case o que deje a ese hombre o a esa mujer. Pero dice: cuando esté listo, cuando esté lista yo lo voy a hacer. Yo me arrepiento, sí, pero va a llegar el momento para eso. Por ahorita no, estoy bien así, me conviene de esta manera. Eso es jugar con la voluntad de Dios y forzarla. Eso es jugar con fuego. Eso es un peligro mortal.
Porque no es cuando yo quiero, es cuando Dios quiere. Miren, si Dios nos llama para ser parte de su pueblo y nos ha dado una verdad tan preciosa, díganme, ¿qué otro pueblo en la faz de la tierra tiene la luz y el conocimiento que tú y yo hemos tenido? ¿Saben cuánta gente le gustaría conocer lo que tú y yo conocemos? Pero nosotros duros de corazón, todavía no llegó el momento. Cuando yo esté listo, yo me voy a entregar al Señor. Deja que el Señor haga su obra en ti. Deja que Él te llame. Deja que Él te guíe, que Él te fortalezca, que Él te anime a hacer su voluntad y no endurezcas tu corazón. Hay personas, y yo lo sé porque yo fui pastor de esta iglesia, y he visto a personas aquí. Hoy estamos celebrando el 2º aniversario de la apertura de esta iglesia. Fue justamente el primer sábado de octubre que nos reunimos por primera vez en este lugar hace 2 años atrás. Hoy es nuestro 2º aniversario. Y qué bonito que ustedes hayan venido a celebrarlo con nosotros. Qué bueno. Pero yo he visto a personas que desde aquel entonces estaban aquí cuando yo era pastor de esta iglesia. Ahora, por supuesto, tienen un pastor mejor. Claro, porque el pastor Washington puede estar aquí todos los sábados. Yo no puedo. Yo les era su pastor, pero venía ahí cada muerte de obispo, como dicen, ¿verdad? De vez en cuando. Pero ahora tienen un pastor tiempo completo aquí. Pero saben, me preocupa ver a personas que tienen ya 2 años de estar con nosotros y todavía no toman la decisión de hacerse miembros de la iglesia. De dar todo su apoyo. Y yo no digo que no apoyen. Oh, sí, apoyan sus diezmos, sus ofrendas, su presencia, sábado tras sábado, pero no toman la decisión de decir, me voy a identificar con esta iglesia. Voy a poner mi nombre donde tiene que estar. Voy a dar mi apoyo completo haciéndome miembro de esta iglesia para que se me pueda tomar en cuenta y trabajar en la obra del Señor. Acuérdate, tú no eres el que escoges y el que decides. Dios es el que llama y el que escoge. Él decide. Lo único que yo puedo hacer es decir sí, Señor, o no, Señor. Y hay del que dice que no. Es un comentario al pasar y al ver cómo Dios trabaja que debemos reflexionar seriamente, ¿verdad? Otros me están escuchando por el canal. Tienen años de estar escuchando este mensaje y en su corazón saben que esta es la verdad. Lo saben. Porque tienen años de estar escuchando. Algunos vienen y me saludan y me dicen, pastor, yo tengo 3 años de estar viendo el canal. No me pierdo sus temas por televisión. Pero no toman una decisión. ¿De qué sirve que conozca el mensaje? ¿De qué sirve que escuche la verdad si esa verdad no impacta mi vida y me lleva a tomar una decisión de guardar esa verdad? De vivir esa verdad y de compartir esa verdad. Tengo que identificarme con el plan de Dios para mi vida. No es suficiente conocerlo, tengo que hacer algo al respecto. Quiera Dios impresionar los corazones de los que están aquí para decir, me voy a poner a disposición del Señor, que Él me use. Cuando Él quiera, como Él quiera, a la hora que Él quiera, heme aquí, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo oye. Esa debe ser nuestra actitud. Volvamos a la profecía de Daniel, porque nos concierne. Recuerden que es para el tiempo del fin. Entonces, el ángel, que yo creo que es Gabriel, comienza a explicarle cómo él se ha movido de un lugar para otro tratando de mover los corazones para que la voluntad de Dios se cumpla en ellos. Y el único que le ayuda, dice el ángel, es Micael, el gran príncipe de tu pueblo.
Y yo mismo, dice el ángel en el capítulo 11 y el versículo 1, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Yo me podría detener y explicarles por qué el ángel Gabriel fue directamente con Darío el Medo y por qué estuvo a su lado hasta que él hiciera algo. Había una profecía que había dado el profeta Jeremías años antes, y que había dicho que las desolaciones de Jerusalén iban a durar 70 años, y que al final de los 70 años se iba a dar la orden de regresar del cautiverio y volver a reconstruir el templo. Y los 70 años se habían cumplido, y el nuevo rey se llamaba Darío. Y ahora Gabriel baja del cielo y va donde está Darío y comienza a animarlo y a fortalecerlo para que haga lo que él sabe en su corazón que debe hacer. Y es dar la orden de liberar al pueblo de Dios para que regrese, que estaban cautivos en Babilonia, pero ahora es un nuevo reinado. Los babilonios cayeron en manos de los medo-persas y ahora el rey Darío tiene que hacer algo. Y ese algo es dar la orden. Pues gracias al ángel que fue a su lado y lo animó y lo fortaleció, Darío promulga el decreto para que el pueblo de Dios regrese del cautiverio y vuelva otra vez a reedificar el templo de Jehová. Hubieron 3 decretos: el de Darío, el del rey Ciro y finalmente el del rey Artajerjes. 3 decretos. Y todos esos, los ángeles de Dios, tuvieron que ver con eso. Porque los hombres saben lo que es correcto, pero a veces no tenemos el valor de hacerlo. Darío sabía que lo tenía que hacer, que era lo justo, que era lo recto delante de Dios. Y Ciro con más razón. Si yo les contara la historia de Ciro, ustedes se sorprenderían. El gran rey Ciro, el conquistador de Babilonia, su nombre estaba escrito en el rollo de cuero del profeta Isaías. Su nombre, por nombre, estaba escrito el nombre de Ciro 150 años antes que Ciro naciera. Fíjense lo que estoy diciendo. 150 años antes que Ciro naciera, el nombre de Ciro estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Repito, no tengo el tiempo ahora de explicarles todo eso, pero es fascinante. ¿Saben que cuando la ciudad de Babilonia estaba sitiada por el ejército de Ciro, que era de los medos y persas, adentro estaban los judíos cautivos, junto con los babilonios que estaban sitiados? El rey se llamaba Belsasar, pero un viejecito que tenía 88 años de edad. Fíjense, tenía 18 años cuando fue llevado cautivo. Un muchacho de 18 años. Y ahora con 88 años de edad, un viejecito que ya peinaba canas. Habían pasado 70 años. Y él confiaba en las promesas de Dios. En el capítulo 9 del libro de Daniel dice, en el versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Había una profecía de tiempo exacto. Y Daniel la conocía y estaba investigando. Y ahora el nuevo rey era Darío. Pero el jefe del ejército se llamaba Ciro y era su sobrino. Cuando Ciro conquistó la ciudad de Babilonia, le dio el privilegio a Darío, su tío, era hermano de su madre, le dio el privilegio de ser el primer rey del reino de los medos y los persas después de haber tomado a Babilonia.
Y lo dice allí en el capítulo 5 y en el versículo 31. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Esto es Daniel 5:31. Tenía 62 años el tío de Ciro cuando llegó al reino. Y su sobrino, que era menor, tenía 36 años de edad, le cedió a su tío, el hermano de su madre, que fuera el primer rey. Luego él llegó a ser rey, Ciro. Pero Ciro era el gran conquistador, el que había hecho caer de rodillas al imperio babilónico. Y ahora les cuento la historia. Ese viejecito que tenía 88 años y había pasado 70 años cautivo en Babilonia, hace algo insólito, totalmente fuera de lo acostumbrado y corriendo peligro de su propia vida. La ciudad estaba totalmente sitiada por el ejército de los medos y los persas. Y el viejecito, con un grupo de los cautivos de Judá, del pueblo de Dios que estaban en Babilonia, 3 o 4 nada más, un grupito pequeño, se escapa de la ciudad y sale afuera, peligrando su vida, que lo mataran, porque el ejército medo-persa estaba rodeando la ciudad. Yo no sé cómo era la manera de expresar que venían en son de paz. Hoy en día, si alguien sale y se entrega al ejército enemigo, vendría con una bandera blanca, ¿verdad? Yo no sé si en esa época se usaba la banderita blanca o no. Lo que sé es que el viejecito Daniel sale y va al ejército de los enemigos, y él está saliendo de Babilonia. Y les dice, yo quiero hablar con el general del ejército, con el gran Ciro. Lo miran. Y dice, ¿qué quieres tú con él? Tengo un mensaje muy especial que darle. Y de alguna manera les habló de tal forma que los convenció a los soldados y los llevaron y le dieron audiencia con el gran general Ciro el Grande. Pero resulta que Daniel traía algo en su mano. Primero lo revisaron para ver qué traía envuelto debajo de su brazo. Era tan pesado lo que él traía que le tuvieron que ayudar otros para cargarlo. Él lo llevaba un tiempito y luego otro lo cargaba y entre dos lo cargaban. Era un rollo muy antiguo, un rollo que tenía más de 150 años y había sido traído. Los cautivos de Babilonia habían traído ese tesoro a Babilonia de Jerusalén. Eran los famosos rollos de los profetas. Y él escogió el rollo del profeta Isaías. Y cuando se presentó delante de Ciro, le dijo, Rey Ciro para siempre vive. Vengo con un mensaje muy especial. Y vengo a decirte que tú vas a ganar esta guerra y Babilonia va a ser entregada en tu mano. ¡Wow! Ciro se impresionó. Dijo, oh, pues me viene a decir que voy a ganar la guerra, quiero escucharlo. Dijo, ¿sabes tú que Dios te escogió para ser el libertador del pueblo judío que está cautivo en Babilonia? Y le abrió el libro de Isaías y le dijo, mira, esto lo trajeron mis padres que vinieron cautivos desde Babilonia. Este rollo es muy antiguo y se miraba que era un rollo de 150 años de viejo en cuero de animales, y con mucho cuidado Daniel lo desdobló, lo desenrolló delante del rey Ciro y le dijo, quiero leerte algo que escribió el profeta Isaías, que vivió en tal y tal fecha, y le dio la fecha cuando había vivido Isaías 150 años antes que Ciro naciera. Busquen ustedes el pasaje que le leyó Daniel al rey Ciro. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 44 y 45.
Primero él le lee del pueblo de Israel. Y le dice en el versículo 24 del capítulo 44. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que haga volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Te vengo a hablar de un Dios que creó los cielos y la tierra, un Dios que conoce el futuro, un Dios que desbarata lo que dicen los adivinos y los astrólogos y todo. Este sí sabe. Enloquece a los sabios en su sabiduría. Yo, versículo 26, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, el que le dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Ciro sabía muy bien que la ciudad de Jerusalén estaba hecha ruinas y que no había sido reedificada en 70 años, estaba en ruina. Pero ahora está leyendo lo que Daniel le está mostrando en el rollo y le dice que Dios tiene planes de restaurar y reedificar Jerusalén y todas las ciudades de Judea. Versículo 27, yo soy el Dios que dice a las profundidades secaos y a tus ríos haré secar, que le dice a Ciro. Aquí Daniel tenía la atención total de este gran general del ejército. Cuando vio, no lo podía creer, sus ojos se le pusieron así de grande. Cuando vio que en ese rollo estaba él mencionado por nombre, que le dice a Ciro, mira, ¿sabes quién te está diciendo esto, rey Ciro? El Dios del cielo, que te formó, como te acabo de leer hace un momento, desde el vientre de tu madre. Él te escogió a ti, Ciro. Y mira lo que te dice el Dios del cielo, el Creador. Tú eres mi pastor y vas a cumplir todo lo que yo quiero. Al decirle a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¡Wow! Por nombre. El versículo que sigue, el 45:1. Así dice Jehová su ungido a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. ¿Sabes, Ciro? Vas a ganar la guerra, porque el Dios del cielo te tiene agarrado de la mano para sujetar a todas las naciones delante de ti. Para desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se te cerrarán. Las puertas de Babilonia estaban todas cerradas, pero el viejito que sale de Babilonia le dice a Ciro, el Dios del cielo te va a abrir las puertas de Babilonia. Yo iré delante de ti, versículo 2. Te enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierros haré pedazos. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? La ciudad de Babilonia estaba resguardada con puertas de bronce que tenían cerrojos de hierro. No podía fallar lo que estaba diciendo, porque era exacto lo que el Dios del cielo le estaba diciendo a Ciro. Versículo 3, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel, que te pongo nombre. Yo te puse el nombre 150 años antes que tú nacieras. Versículo 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A este general del ejército Dios lo llama por nombre y le dice, ¿sabes qué? Yo te puse el nombre.
Aquí está escrito, no puedes negarlo. 150 años atrás tu nombre ya estaba escrito. Y yo te voy a guiar y tú vas a hacer todo lo que yo tengo planeado. Yo soy Jehová, versículo 5. Yo soy Jehová. Aunque tú no me conoces, déjame presentarme. Yo soy Jehová. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, en todo tu imperio, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Alabado sea su nombre. El rey Ciro jamás en su vida, en sus 36 años de edad, se había encontrado con un hombre que le dijo lo que le dijo Daniel y le leyó lo que el profeta Isaías decía delante de él. Esa reunión en secreto con el viejito de 88 años le cambió la vida a Ciro. Nunca más volvería a ser el mismo. Ahora sabía que había un Dios que lo conocía aunque él no lo había conocido, que lo llamaba por nombre y le había descrito su propósito. Ahora yo te pregunto a ti que conoces que hay un Dios, porque Ciro no lo conocía, pero Ciro estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo te pregunto a ti que conoces que hay un Dios que tiene un plan para tu vida. ¿Qué te falta para que le cedas al Dios la autoridad para regir tu vida? Dime. ¿Por qué no le puedes confiar y decir, Señor, tu plan es mejor que el mío? Explícame por qué te resistes a decirle, Señor, voy a hacer tu voluntad. A veces pensamos que nuestros planes son mejores. Es que tengo que arreglar esto primero. Es que si hago esto me afecta esto otro. ¿Tú no crees que hay un Dios sentado en el trono del universo que te conoce desde el vientre de tu madre? ¿Tú no crees que hay un Dios que rige tus pasos? ¿Tú crees que tú estás aquí hoy, 7 de octubre, celebrando el 2º aniversario de esta iglesia, no más por casualidad, porque lo escuchaste por el canal de televisión y decidiste venir? No, te equivocas. Hay un Dios en el cielo que guía tus pasos. Hay un Dios que endereza los caminos torcidos que tú mismo te hiciste. Así le dijo a Ciro, yo enderezaré tus caminos torcidos. Hay un Dios que quiere tomar control de tu vida si tú se lo permites. Él no lo va a hacer a la fuerza. Aún a Ciro lo tuvo que convencer. Aún a Darío, el ángel del Señor, tuvo que venir y animarlo y fortalecerlo y hablarle y suplicarle. Gracias, gracias. Ciro se podría haber negado, pero no lo hizo. Dio el decreto. Darío podría haberse negado. 21 días le tomó al ángel del Señor estar al lado de Darío para que hiciera la voluntad de Dios. No lo podía forzar, tenía que convencerlo. Tenía que tocarle su corazón. Tenía que moverlo a la acción. Tenía que llevarlo a la contrición. A decir, voy a hacer lo que Dios quiere y no mi voluntad. ¿Cuánto tiempo le va a tomar al ángel del Señor
que Dios te ha puesto un ángel a tu lado para guiarte en tu vida. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a ese ángel convencerte a ti de que hagas lo que Dios quiere que tú hagas y no lo que tú piensas que es mejor? Y otra vez comenzamos a decir, pero es que mi familia, pero es que yo tanto tiempo aquí, que cómo voy a hacer este cambio, Olvídate, todas esas cosas son menores, porque hay un Dios que tiene un plan para tu vida. Y si Él te permitió, y esto es para ti también que me estás viendo en el canal de televisión, si Él te permitió a ti conocer esta verdad, es porque Él tiene un plan para tu vida. Ojalá que hoy sea el día de tu decisión. Ojalá que hoy ya no te resistas y le digas, sí, Señor. Bueno, tengo que volver a mi tema, ¿verdad? Pero no podía pasar por alto sin apelar a los corazones, porque a veces el Espíritu Santo pone palabras en nosotros, ¿o no? Yo no creo que estoy hablando porque sí. ¿Y por qué me he salido del tema para hablar de esto? No es realmente salirse del tema, es ir más profundo en lo que estamos leyendo y entender que hay un plan para nuestra vida. Y que tú y yo podemos ser parte de ese precioso plan de Dios para nosotros. Hay personas que no quieren tomar decisiones. ¿Saben? Dios quiere que hagan tal cosa y ellos están necios y empecinados en hacer esta otra. Dios quiere que tomes decisiones para tu vida. ¿Qué vas a estudiar? Hay jóvenes aquí a quien Dios los está llamando para hacer cierta cosa y ellos lo saben. Pero dicen, no, yo voy a hacer esto otro. No me gusta eso no pagan muy bien. ¿Eh? Esto no es lo que Dios querrá para mí. Bueno, si Dios lo quiere, yo no. ¿Saben por qué les digo esto, jóvenes? Porque yo pasé por esa. Y yo también, un día, me resistí al llamado de Dios. Tenía 15 años de edad y Dios me estaba llamando. Yo le dije, no voy a ser pastor. Yo era hijo de pastor, yo sabía lo que significaba ser un pastor y dije, no. Voy a ser médico y voy a ser médico misionero, pero no voy a ser pastor. Y me resistí, hasta me peleé con Dios. Y le pedí que me diera una señal y no me dio una, me dio un montón de señales y todavía así no quería. Hasta que Dios finalmente me convenció. Así hizo con Ciro a través de Daniel. Así hizo con Darío a través del ángel que fue a su lado a convencerlo y a fortalecerlo para que hiciera la voluntad de Dios. Y así Dios está haciendo hoy contigo, para que tú escuches su mensaje y tomes tu decisión. ¿Por qué si tienes meses, años de estar viniendo a esta iglesia, qué te falta para que digas, me voy a ser miembro de esta iglesia y voy a apoyar 100%. Yo no te digo que te tienes que volver a bautizar. Si ya eres bautizado, pues haz tu profesión de fe. Di, yo profeso esta fe, yo quiero ser parte del Evangelio eterno. Quiero ser parte de esta iglesia, quiero que cuenten conmigo. Hoy es tu oportunidad. Yo no sé cuándo voy a volver aquí. Pero yo tengo la autoridad como presidente de este ministerio de poder aceptarte hoy como miembro. Hoy se van a bautizar, creo que son 8 preciosas almas para el Señor. Pero hay otros que debieran estar en esa decisión y que esta es tu oportunidad del día de hoy. Hay otros que debieran unirse por profesión de fe, decir, ya tengo tiempo de estar viniendo a esta iglesia. Y hay otros que quizás hoy por primera vez están viniendo y están seguros que aquí es donde Dios los quiere porque no están felices donde están. En cambio, cuando vienen aquí, se sienten felices. Tu decisión la tienes en tu mano. Tengo que volver al tema porque el tiempo se nos fue. ¡Wow!
No puedo creer que ya son la 1 de la tarde y todavía ni he llegado a Daniel 12, todavía estoy en el comienzo del 11, ¿verdad? ¡Wow! Bueno, volviendo a Daniel, ya no voy a extenderme mucho más por el tiempo, pero esta tarde todavía tenemos otro tema. En Daniel capítulo 11, el ángel le comienza a explicar en detalle la historia de la humanidad. Miren cómo comienza, y no voy a leer todo el capítulo porque no tengo el tiempo, pero dice el versículo 2 de Daniel 11. En el 1 le dice, tuve que ir con el rey Darío y estar a su lado y fortalecerlo, etcétera, etcétera, para que él haga la voluntad de Dios. En el 2, y ahora te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Y el 4 se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. La historia lo confirma. 3 reyes más reinaron sobre el reino de Persia, pero el 4 se hizo muy rico. Se llamaba Artajerjes el Magno o el Longánime. Tenía muchas riquezas. Pero despertó la envidia, los celos y la guerra contra el rey de Grecia. Quiso apoderarse de su territorio y el rey de Grecia no se lo permitió. Y miren lo que dice el versículo que sigue, el 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ese rey valiente que tuvo tremendo poder se llama Alejandro Grande o Alejandro Magno. Y dominó mucho. Ese es el que se levantó contra el rey de Persia, porque el rey de Persia ¿cómo se dice? Lo azuzó, lo despertó contra él, y él no se quedó, y aplastó al reino de los medo-persas, al reino persa, y dominó toda la tierra. Pero dice el versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Alejandro Magno no dejó un descendiente de él en el trono más amplio, más grande de la antigüedad, el reino de Grecia. Cuando él murió, tenía tan solo 33 años de edad, Alejandro Magno, 33 años, joven todavía. Tenía un niño de 8 años, pero el niño estaba en Grecia y él estaba en la India, porque conquistó todo el territorio hasta la India, y estando allá se enfermó de gravedad por errores que él cometió. Le gustaba la bebida y su hígado se dañó de tanta bebida, de tanto alcohol, se le cocinó el hígado. Y estando en su lecho con terrible dolor, le preguntaron, ¿quién va a tomar tu reino si tú faltas? Y él dijo que sea para el más fuerte. No nombró un descendiente. Por eso dice aquí, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Los 4 generales de Alejandro primero se pelearon por conseguir el poder del imperio griego. Pero luego dijeron, es tan vasto y tan grande este imperio que no vale la pena seguir matándonos entre nosotros. Los soldados griegos en su inmenso ejército habían avanzado por miles y miles de millas hasta llegar a la India. Y ahora, lejos de su tierra, con sus mujeres y sus hijos, en Grecia, se estaban matando entre ellos los griegos, cuando habían conquistado al mundo, peleándose por el poder. Dijeron, no, volvamos a nuestro país, volvamos a Grecia.
y dividamos este territorio para el gobierno entre los 4 de nosotros. Los 4 generales de Alejandro Magno se llamaban Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Y Dios se lo dijo a Daniel cuando recién estaba el primer rey de Medo-Persia, y después vinieron otros reyes, y después vino el rey de Grecia, y después se dividió el reino de Grecia. Todo salió exacto como Dios lo había profetizado. El versículo 5 dice, y se hará fuerte el rey del sur. El rey del sur fue Ptolomeo. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, y su dominio será grande. Y al cabo de los años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. ¿Saben cómo se llamaba? Cleopatra, la hija del Ptolomeo que reinaba en Egipto, se casó para hacer la paz con el rey del norte. Todo esto está escrito y no les puedo seguir leyendo porque el tiempo se me fue, pero si seguimos leyendo todo el capítulo 11, nos cuenta de cómo el imperio romano llegó al poder, nos habla de los emperadores romanos, no los menciona por nombre, como a Ciro, pero dice tantos detalles de su reinado que podemos identificarlos de inmediato. Por ejemplo, habla de un cobrador de impuestos. Y ese fue Augusto César, el que mandó empadronarse y el que estableció todos los impuestos en la época de Cristo. Cuando Cristo nació, era Augusto César el que estaba en el poder. Y él estableció los impuestos y todo el mundo tenía que pagarle impuestos al Imperio Romano. Habla de uno por uno. Habla de Julio César, que lo traicionarían los mismos. Todo esto está escrito en la Biblia. Es tan impresionante este capítulo que los críticos de la Biblia, los que no creen en la inspiración de la Biblia, dicen no. El libro de Daniel lo tienen que haber escrito después que todo eso pasó. Alguien se sentó y dijo, voy a escribir una profecía, pero como ya sucedió, le puso el nombre de Daniel al libro, como que hubiera sido 600 años antes, y entonces escribió la historia a manera de profecía. Eso dicen los críticos de la Biblia. Se llama la alta crítica. Y saben, por años, mucha gente titubeó de su fe sobre el libro de Daniel, si fue escrito por Daniel o si fue escrito por uno que se dio el nombre de Daniel y vivió siglos más tarde, porque es demasiados detalles de la historia que da. Pero cada cosa que pasó en la historia del reino de los medo-persas, de los griegos, de los romanos, y sorpréndanse, después viene de la caída del Imperio Romano, la división del Imperio Romano, y viene el surgimiento de un poder que dominó al mundo por 1260 años y está profetizado aquí. En Daniel 7 se le llama el cuerno pequeño, aquí se le llama el rey del norte y es el papado. El papado y su poder está todo mencionado en el capítulo 11, todo lo que haría este poder. Es impresionante. Nosotros creemos que fue el profeta Daniel que lo escribió porque Cristo lo dijo. Cuando veáis la abominación desoladora de que escribió el profeta Daniel. Entonces, si Cristo dice que fue el profeta Daniel que lo escribió, pobrecitos los de la alta crítica, ¿verdad? Que ni siquiera creen las palabras de Cristo. Nosotros sí creemos. Y creemos que Dios tiene el control de la historia del mundo. Bueno, el capítulo 11 llega hasta nuestros días. ¿Quieren que les diga más? Es tan sorprendente el capítulo 11 que hasta predice que los Estados Unidos iban a hacer pacto con el Vaticano para hacer caer el comunismo. Eso está en el capítulo 11. Y eso ya se cumplió, solo que no hace muchos años. Eso fue bajo el presidente Reagan. Hicieron el pacto con el Vaticano, con el Papa Juan Pablo II, para hacer caer el comunismo en Europa. Y la primera nación que cayó fue Polonia, porque era el Papa polaco, Karol Wojtyła se llamaba Juan Pablo II. Y él apoyó a Solidaridad, un poder de los gremios laborales,
en Polonia e hizo que cayera el comunismo primero en Polonia y luego las demás naciones comenzaron a rebelarse contra el bloque soviético y finalmente cayó el comunismo y el muro que separaba Oriente de Occidente, el muro de Berlín que dividía la nación de Alemania en Alemania comunista y Alemania libre, fue destruido a puros martillazos. Y se acabó el dominio del comunismo en Europa. Eso estaba profetizado en Daniel capítulo 11. Y también lo que viene, lo poquito que falta del tiempo de angustia. Por eso yo sé dónde estamos en la historia. Por eso sé que está muy cercano todo esto. Porque la Biblia nos va dando todos los detalles. Comienza desde la antigüedad y sigue dándonos todos los detalles hasta llegar a nuestros días. Y estas cosas que les estoy diciendo que están en los últimos versículos del capítulo 11 acaban de suceder. Y lo próximo que viene es: en aquel tiempo se levantará Micael a defender a su pueblo. Y eso es lo que nos toca ver a nosotros. Ahora, vuelvo al capítulo 12. Y con esto voy a terminar ahora. Pero voy a terminar el tema esta tarde, ¿ok? Porque el tiempo ha transcurrido. ¿Saben dónde me salí del tema? Cuando llegamos al versículo 5. Ahora vuelvo al versículo 5. Dice: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Yo quiero ver ahora si ustedes prestaron atención al tema. ¿Cuántas personas vio Daniel junto al río? ¿Cuántos había? ¿Cuántos? 4. Fíjense que el versículo 5 dice: vi a otros 2. ¿Cuántos eran? ¿Eran 4? No saben contar. 3 tampoco. 2 tampoco. ¿Cuántos? 5. Y usted dice: ¿5? Sí, pues tienen que saber contar. A ver, ¿cómo comenzamos la profecía? Vayan de vuelta al capítulo 10 y el versículo 4. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Gidequel. Se les olvidó contar a Daniel. Él estaba al lado del río. Y él vio a uno que estaba vestido de lino, que era Jesucristo, y vio a otro que lo vino a fortalecer a él, que creemos que es el ángel Gabriel, aunque no lo menciona por nombre. Ahí van 2. Pero ahora en el versículo 5 del capítulo 12 dice: y yo, Daniel, 12:5, y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2, así que ¿cuántos había ahora? Había 5, uno era Daniel, el otro era el que estaba arriba del río vestido de lino, el otro era el que lo vino a fortalecer a él y le explicó todo lo que iba a venir hasta el tiempo del fin, posiblemente Gabriel. Pero ahora dice que él vio otros 2 más, que estaban al lado del río. Uno estaba a un lado del río y el otro estaba al otro lado del río. Así que son 5 que están junto al río. Daniel, el que está parado sobre el río, el otro ángel y otros 2 más. Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Ahora, uno de esos 3 más que había junto al río, él no menciona quién, le preguntó al varón que estaba sobre las aguas del río vestido de lino, ese es Cristo. Y le dijo: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Están hablando del tiempo de angustia y de la liberación del pueblo de Dios y de todo lo que había pasado en la historia que le explicó. Y ahora uno de los que están al lado del río le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuál es el fin de todo esto? Y ustedes le preguntan al pastor Gambetta: ¿y cuándo es el fin de este sermón? Y oí, dice el versículo 7,
oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, las dos manos levantadas en alto, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. No se puede jurar por alguien más grande. Y cuando Dios jura, ¿por quién va a jurar? Por Él mismo. No puede jurar por otro, porque no hay otro más grande que Él. Así que juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Tú quieres saber cuándo se va a terminar de cumplir todo esto? Después de tiempo, tiempos y medio tiempo, y se va a acabar la dispersión del pueblo santo. El pueblo santo va a ser disperso. Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora, huyan, dispérsense, váyanse lejos, dejen las ciudades. Anoche lo vimos. Cuando veamos la proclamación de la ley dominical en los Estados Unidos, la abominación desoladora, huyan, salgan de las ciudades y prepáranse para salir de los pueblos más pequeños, porque eso viene otra vez. Primero hay que salir de las grandes ciudades y luego de los pueblos más pequeños. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Versículo 8. Y yo, dice Daniel, oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? También Daniel quiere saber cuándo es el fin de esto, así como ustedes quieren saber cuándo es el fin de este sermón. Y él respondió, el varón vestido de lino, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Tú quieres saber cuándo va a ser esto? Sorry. It's not for you to know. No lo puedes saber porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Tú no lo vas a entender, Daniel. Si Dios se lo hubiera explicado a Daniel, si hubiera muerto de miedo, pensar que iba a pasar tanto tiempo hasta que todo se cumpliera. Muchos, versículo 10, serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Saben de qué está hablando aquí? Esto es algo bien profundo que ya no puedo tocar. Pero hay un varón vestido de lino. ¿Ustedes saben por qué está vestido de lino el varón? El sumo sacerdote se vestía de lino el día de Yom Kippur, el día de la expiación, y era en el mes de octubre, el día de la expiación. Era un día al año en que el sumo sacerdote se vestía todo de lino. Lo pueden leer en Levítico capítulo 16. No lo vamos a leer ya. Pero el vestirse todo de lino indica el tiempo de la purificación del santuario y el día de expiación. Y aquí donde dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, está hablando de la obra de Cristo vestido de lino en el santuario celestial, la obra del juicio, la obra de la purificación del santuario. Y sigue diciendo, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Díganme, ¿dónde está citado este versículo en el Nuevo Testamento? Ahí en su Biblia tiene una referencia. ¿A dónde los manda la referencia? ¿A dónde? Apocalipsis, capítulo ¿qué? 22 y versículo ¿qué? 11. Muy bien. ¿Saben lo que dice Apocalipsis 22, 11? El que es justo, siga siendo justo todavía. El que es limpio, siga limpio todavía. El que es sucio, siga siendo sucio todavía. Y el impío proceda impíamente. Ahí está. ¿Saben de qué está hablando este versículo?
hasta el cierre de la gracia. Cuando Cristo diga, los impíos se quedaron impíos, el que es inmundo se quedó inmundo, y el que es justo y el que está limpio siga siendo limpio. Vuelvo a Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Hay una obra que Dios está haciendo y quiere hacerla en tu vida, limpiarte. El Señor quiere emblanquecerte y quiere purificarte. Esa es la obra de Cristo en el santuario celestial. Pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos ¿qué? Entenderá. Si tú entiendes lo que yo estoy hablando, dale gracias a Dios, porque la mayoría de la gente no lo entiende y siguen impíamente. Si tú has escuchado el tema de hoy, sabes que Dios te está hablando a ti al corazón y te está diciendo, llegó la hora, porque hay algo que tiene que ser hecho en tu vida antes que Jesús venga. Si tú te vas a esperar hasta lo último para hacer eso, mira, parece mentira que ya pasaron 2 años desde que abrimos esta iglesia. Si fue como ayer. Pero hay gente que sigue en la misma rutina todo el tiempo y dice, ya, más adelantito voy a hacer lo que tengo que hacer. Y se pasan los meses y se pasan los años y seguimos en la misma. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para tomar tus decisiones? ¿Vas a esperar que se te vaya la vida? ¿Le vas a decir al Señor ya al final, ahora sí, Señor, te voy a servir cuando ya no puedes ni caminar? Cuando andas todo, ahora sí te voy a servir, y el Señor dice, ¿y a qué me sirves? ¿Ya no me sirves? Hay algunos que se demoran demasiado para tomar sus decisiones. ¿Qué le vas a dar al Señor? ¿El bagallo? ¿Ya te comiste tú la manzana y le vas a dar lo que le sobró de adentro, de tu vida? ¿O le vas a dar tu vida para servirle a Él? Este es el momento de tu decisión. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué no sabes tú que puede ser que hoy sea tu última oportunidad de aceptar el llamado del Señor? Yo estuve hace 3 semanas atrás con la hermana Gladys de Southgate. Hicimos planes, cuando salgas del hospital vas a ir al rancho para ponerte buena y fortalecerte otra vez. Y no fue al rancho. Y no alcanzó a hacer los planes que tenía. Y ayer fue ese entierro. 64 años, mi misma edad. Solo Dios conoce el futuro. Solo Dios tiene el futuro de nuestra vida en sus manos. ¿Por qué postergas tanto la decisión de entregarte al Señor? ¿Que no sabes que cada día y cada semana y cada mes que pasa es un día menos para servirle a Él? Dile, Señor, aquí estoy. Cuenta conmigo ahora. Cuando tú me llamas, yo estoy dispuesto a decirte, aquí iré. Termino de leer el capítulo y esta tarde vamos a entrar en su explicación. Cierre de la gracia, versículo 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Que tú y yo seamos de los entendidos. ¿Comprendiste? Los impíos no entienden, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio hasta que se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado, versículo 12, el que espere y llegue a 1335 días. Aquí hay 3 periodos proféticos. Tiempo, tiempo y medio tiempos, que como ya vimos son 1260 días. Luego 1290
y luego 1335. La diferencia entre 1260 y 1290 días son 30 días. Y la diferencia entre 1290 y 1335 son 45 días más. ¿Qué representan estos periodos proféticos? Esta tarde les voy a leer una cita de la hermana White que pone los periodos proféticos de Daniel en el futuro. Y usted dice, ¿cómo? Sí, porque la Iglesia Adventista solo acepta la interpretación de que estos periodos proféticos de Daniel 12 están en el pasado. Pero Elena de White, profetisa de la Iglesia Adventista, dice que están en el futuro. Y se los voy a leer y lo vamos a constatar. Y que no son días proféticos, sino son días literales. Ya no es día por año, porque aquí dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Te pregunto, ¿cómo una persona puede esperar y llegar a 1335 años si fueran día por año? ¿Quién va a vivir 1335 años? Si el hombre que más años vivió fue 969 y fue Matusalem, no llegó a los 1000. Y aquí dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí está hablando de días literales. ¿Y qué tienen que ver estos periodos proféticos con nosotros y con el tiempo del fin? Mucho. Dice la mensajera del Señor en la página 15 del libro Eventos de los Últimos Días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 del libro de Daniel. ¿Cuál capítulo? El 12. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. La luz que Daniel recibió de Dios en el capítulo 12 de Daniel le fue dada especialmente para estos postreros días. Así que esto tiene que ver con nosotros y esto lo tenemos que entender y comprender antes que llegue el fin. Y es una advertencia. Por eso es tan importante que estudiemos juntos esto y lo de la abominación desoladora. Anoche ya vimos que el comienzo del tiempo es cuando se promulgue la ley dominical. Y el último versículo del capítulo dice, pero tú, Daniel, el 13, tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué días? Lo acaba de decir en el versículo anterior. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú te levantarás al fin de los días, o sea, al final de 1335 días, desde la promulgación de la ley dominical en Estados Unidos hasta la resurrección especial que hablamos al principio de este tema, van a pasar 1335 días. Vean qué interesante. La mayoría de la gente no sabe esto, que hay una fecha para la resurrección especial. Ahora, yo no estoy poniendo la fecha ni diciendo va a ser en el 2018 o en el 2031, como algunos dicen que va a ser la venida del Señor. Yo no estoy poniendo fecha. Yo estoy diciendo que desde la promulgación de la ley dominical, y esta tarde lo vamos a ver porque tiene que ver con la abominación desoladora, va a ser 1335 días hasta la resurrección especial. Porque Daniel se va a levantar al final de esos 1335 días. Pero no va a ser la resurrección de todos los redimidos. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Pero no son todos. Dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Daniel 12:2. Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza
y confusión perpetua. Esa resurrección de muchos, que no son todos, y ese era mi tema hoy, la resurrección especial, no lo alcancé a cubrir. Solo lo introduje, solo hablé, y ya les di la fecha cuando va a ser esa resurrección, al final de 1335 días. Pero vamos a ver quiénes son los que van a resucitar y qué va a suceder. El tema de esta tarde lleva por título La gran liberación final. En ese tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y estos periodos proféticos de 1260, 1290 y 1335 días tienen relación directa con el tiempo de angustia y con la liberación del pueblo de Dios. Y nosotros necesitamos entenderlo porque son una advertencia para el tiempo del fin. Esto nos va a ayudar a poder subsistir en el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Por ahora, lo que sí necesitas entender es que necesitas tomar una decisión en favor de Dios. Y Él tiene su tiempo, su momento y su lugar.